Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Juan. Hola Juan. Hola, buenas tardes. Hola, Juan. ¿Cómo están? Hola. Hola, profe. ¿Qué más de novedades? ¿Qué tal ha pasado la vida en estos días? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo Sí, ok? tranquilo. Bueno, me alegra. El día de hoy vamos a comenzar la clase, como es costumbre, primero resolviendo dudas acerca de las temáticas que vimos la anterior clase, preguntas que hayan tenido o que tengan acerca de lo que vimos acerca de las vigas con articulaciones y de ahí, pues, si no hay dudas, pues comenzaríamos complementando lo que nos quedó de mirar la anterior clase. Entonces, los escucho. Cuéntenme qué ha pasado, cuéntenme sus preguntas, dudas, cuéntenme qué ha sucedido. Yo creo que con todo lo que vimos y los ejercicios que ya, o bueno, el ejercicio que ya hicimos con Amili, quedó bastante claro. Ah, genial. Bueno, entonces vamos a continuar complementando algunas cosas que son importantes, pues desde el punto de vista del desarrollo del curso y más que todo del tema de vigas con articulaciones. ¿Listo? Entonces, lo que habíamos visto la anterior clase y en donde quedamos es que las articulaciones son elementos que nos permiten transmitir el cortante o la carga axial en un elemento de viga, ¿sí? En el punto donde existe la articulación. Pero sabíamos o entendíamos de que como característica principal era de que una articulación dentro de un elemento de viga nos producía una liberación del momento, lo que quiere decir que en ese punto específico no, el elemento de viga no siente una fuerza interna de momento flector, ¿sí? Esto repercute en dos cosas, ¿no? Prácticamente, al decir que en ese punto la viga no siente un momento flector, pues como conclusión, podemos decir que en un diagrama de momentos, el momento en la viga, bueno, el momento en la rótula, slash, en el libro de pronto lo van a encontrar como hinge o articulación. Es igual a 0. Entonces, eso es otra forma de verificación, ¿no? Cuando ustedes hagan el diagrama de momento, justo en el punto en donde está pasando la rótula, pues les debe dar que el diagrama es 0. ¿Listo? Ahora, por ahí hoy en la mañana alguien me estaba preguntando acerca de los diagramas que tienen que hacer para la tarea. Recuerden que los diagramas solamente deben hacerse con cargas externas. Al inicio del curso nosotros hablábamos que las cargas externas pues pueden ser, perdón, con fuerzas externas, ¿sí? Un elemento tiene fuerzas internas o fuerzas externas, ¿listo? Entonces, las fuerzas externas son las cargas externamente aplicadas o las reacciones, punto, no hay nada más, ¿sí? Lo que quiere decir que aunque nosotros vamos a calcular el cortante o el momento, la carga axial en nuestra articulación, esas fuerzas son fuerzas internas. Lo que quiere decir que eso no las utilizo para realizar los diagramas de cortante o de momento. ¿Listo? De tal forma que las rótulas no generan una zona homogénea solamente por existir una rótula. Entonces, para los diagramas, olvídense de las rótulas. Para los diagramas, para hacer los diagramas, se olvidan de las rótulas y se los hace comúnmente con las fuerzas y las reacciones. ¿Listo? ¿Está claro esa parte? No se olviden de eso. ¿Listo? Bueno.
Ahora, aquí vamos a definir, como es costumbre, cómo sabemos si yo puedo resolver una viga que tiene rótulas, ¿no? Eso es súper importante, ¿sí? Entonces, para resolver vigas con rótulas, hinge, articulaciones, ya no voy a escribir todos, ya saben los sinónimos, ¿no? Para resolver vigas con rótulas, tengo que comprobar que la viga sea estáticamente determinada. Aquí slash isostática, ¿recuerdan? Esas palabras que nosotros analizábamos antes. Isostática, lo mismo. ¿Listo? Entonces yo necesito, así como cuando hacíamos en armaduras, en 2D o en 3D, revisar si la viga es isostática. ¿Listo? Entonces, en este curso, solamente nos vamos a limitar para vigas en 2D, en 2 dimensiones. Solamente esas son las que vamos a trabajar, o sea, vigas que están contenidas en el plano, ¿sí? Voy a calcular el grado de indeterminación y va a ser igual a R menos 3 veces más las ecuaciones de condición que produce la rótula. ¿Listo? Entonces, aquí R son el número de reacciones diferentes de 0. ¿Sí? S son las ecuaciones de condición o pues, en otras palabras, el número de rótulas, ¿sí? Y pues GI, ya sabemos que es el grado de indeterminación. ¿Listo? Entonces, para estática, toda viga cuyo grado de indeterminación sea igual a 0, pues es isostática. ¿Sí? Sí, o sea, es isostática, o sea, que si en el examen les da que el GI es igual a 0 y es isostática, pues la tienen que resolver, ¿entienden? ¿Se entiende? ¿Sí? Si el grado de indeterminación es menor a 0 o GI es mayor que 0, ¿sí? O sea, o es negativo o es mayor que 0, no se puede resolver en la clase de estática. Entonces, si les llega a aparecer en el examen una viguita que les da el GI mayor que 0 o menor que 0, lo único que tienen que hacer es, me escriben, Juan Carlos, no, ni Juan Carlos, esta viga no se puede resolver en la clase de estática, punto. Y siguen al siguiente ejercicio. ¿Listo? De aquí con esto quiero decir que lo primero que tienen que hacer, y eso también para su tarea,
¿sí? Lo primero que tienen que hacer al resolver un ejercicio de vigas, y de ahí en pórticos, y de ahí en armaduras también, va a ser calcular el grado de indeterminación. ¿Listo? Ahora, tienen que saberlo calcular bien, porque si no, pues va a ser que, o puede suceder esto, que la viga sea o no se pueda resolver en estática y usted empieza a sacar reacciones. No va a poder sacar las reacciones. Ya le estoy advirtiendo, no se va a poder resolver esa viga aquí en estática. ¿Listo? Si el grado de indeterminación es otro que cero. Y para mí, eso es un error conceptual y es como si no hubiera hecho nada. Cero polito, cero. Punto. Porque lo primero que tenía que identificar es que sea isostática. Punto. ¿Listo? Entonces, tengan ahí, recuerden eso para el examen. ¿Listo? ¿Preguntas? Una pregunta, sí. Y por ejemplo, si tenemos un apoyo con reacción en X y reacción en Y, ¿eso cuenta como una sola o son dos reacciones? Ah, bueno, ya, eso son dos. Un Ah, ya. empotramiento tiene tres, un Ajá. apoyo simple tiene uno, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ahorita vamos a mirar. ¿Listo? Ya. Y bueno, hasta ahí. Genial, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es un pequeño ejemplo de una viguita que cumple con estas características, ¿no? Entonces, vamos a colocar por aquí y vamos a hacer los diagramas, ¿sí? Entonces, el ejemplo dice dibujar los diagramas de cortante y momento de la viga. ¿Listo? Entonces, siempre, fíjense que aquí el dibujito dice hinge. O sea que en este punto, que le voy a llamar C, a ver, A, B, C y D, para que lo tengamos ahí medio referenciado, ahí hay una articulación. ¿Listo? Ahí hay una articulación. ¿Y eso está dibujado de alguna forma en específico o solo le hacemos una bola y le ponemos hinge? O sea, si yo hiciera esto en su examen, yo lo hiciera así. Esto es una articulación y esto sería mi modelo de lo que estamos viendo ahí, sin cargas, ¿no? Y si le ponemos solo como un punto, o sea, como una raya y un punto. Hazlo por favor así, ¿ya? Ok. Y le ponemos el Un cuadradito. cuadradito y Solo el lado. y un círculo. Ah, ¿Sí? ya, ya, ya. Ya. Gracias, Juan. ¿A ti? Listo. Pues ya que lo repetí, pues me voy a quedar con mi dibujo. ¿Sí o qué? Ya me hicieron repetirlo. Ahora, listo. Creo que voy a borrar esto de acá. Listo. Bueno. Entonces, esa es nuestra viguita. ¿Listo? Entonces voy a pasar a modo papel de este para poder hacer la solución. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues como lo acabo de decir, primer paso, grado de indeterminación. Entonces voy a dibujar aquí las reacciones. Entonces tengo un apoyo de primer grado, lo que quiere decir que tengo una reacción allí, ¿sí? Y acá tengo un empotramiento, lo que quiere decir que yo tengo una reacción BY, BX, y tengo un momento, que va a ser MB. En el punto B.
¿Listo? Entonces, esas son mis reacciones que conozco debido pues, a lo que hemos visto en clase. Entonces, ¿cómo calculo mi grado de indeterminación? Entonces, ojo, ojo. Yo tengo que mi grado de indeterminación va a ser igual al número de reacciones que hay. ¿Cuántas reacciones hay? 4. 4. ¿Sí? Menos 3 veces más las ecuaciones de condición que generan las rótulas. En este caso tengo solo una rótula, por lo tanto tengo una ecuación adicional que es que el momento en C debe ser igual a 0. ¿Listo? Entonces tengo una rótula y pues 4 menos 4 me da igual a 0. O sea que la estructura es isostática. Puedo continuar. Ahora, segundo, planteo las ecuaciones de equilibrio, ¿ya? El equilibrio en la estructura se debe garantizar global o por secciones que yo corte, ¿ya? Cuando yo tenga rótulas, generalmente es muy importante que yo corte exactamente por la rótula, ¿ya? Y analice una sección que tenga o que pase por un corte con la rótula, ¿ya? Cuando tengo más de una rótula, generalmente lo más fácil es coger una sección en donde yo corte o donde yo analice el pedazo que está entre rótula y rótula. Ese pedazo funciona como una viga simplemente apoyada y es el más simple de resolver. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta esos trucos que acabo de decir. ¿Listo? Entonces, en este caso tengo una rótula. ¿Ya? Lo que quiere decir es que primero voy a plantear, ¿sí? Voy a plantear el equilibrio en un corte de la sección. ¿Listo? Entonces, yo voy a coger la rótula y le voy a hacer un corte a la viga exactamente en la rótula. Y voy a analizar el lado derecho del corte, perdón, el lado izquierdo del corte. Ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y por qué el izquierdo y no el derecho? ¿Listo? Tiene Entonces, menos fracciones. Sí, tiene que ver con eso, pero tiene que ver es más que todo porque tiene menos incógnitas, ¿listo? Entonces, cuando ustedes escojan el corte, lo primero que deben hacer es analizar una vez que cortaron, por ejemplo, ahí, yo tengo aquí un corte que lo voy a plantear en amarillo. ¿Cuántas fuerzas me salen en mi estructura? Entonces, como es una viga, dijimos, sale una carga axial. Yo la voy a plantear como una carga P en el punto C, que es de mi viga. P en C. ¿Listo? Esa es la carga P en C. Ahora, ¿por qué la planteé saliendo? La verdad, me dio la gana, literal. Pueden plantearla saliendo o entrando, pero siempre deben recordar lo siguiente, el sistema y las fuerzas internas que se generan en el corte deben estar en equilibrio, ¿sí? Entonces aquí, si ustedes se fijan, pues no hay una carga axial, no hay una carga horizontal en la viga. Entonces ya pueden asumir que esa carga PC tiene que ser igual a 0 para que eso esté en equilibrio, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto? ¿Listo? Yo lo voy a hacer en vigas generalmente, si ustedes ven en el libro, no aparece que pongan la carga axial. Yo lo voy a hacer para que se acuerden siempre, porque en pórticos sí van a haber cargas axiales. Entonces, de una vez, la viga, pues un pórtico, ya nos vamos entrenando, ¿ya? Ahora, la otra fuerza interna que sale en una viga en el plano, pues va a ser el cortante. Entonces, imagínense lo siguiente. Yo tengo una carga hacia abajo, distribuida, una fuerza distribuida hacia abajo, tengo una reacción que yo la planteé hacia arriba que tiene lógica. ¿Estamos de acuerdo? Debe tener lógica que sea hacia arriba.
El cortante será hacia abajo o hacia arriba, no sé. Pero si yo saco la resultante, fíjense, si yo saco la resultante de esa carga, que está ubicada justo a la mitad, pues la resultante es 219 kilonewtons. ¿Estamos de acuerdo? Que está ubicado a 5 metros del apoyo A. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos 219 kilonewtons, ¿sí? Deben equilibrarse. Entonces, yo voy a asumir que el cortante que pasa en C es un vector de fuerza hacia arriba, de tal forma que entre un punto de cero momento y un punto de cero momento, que es la rótula, pues eso se vuelve una carga, una viga simplemente apoyada. Siempre recuerden eso, un punto de cero momento, ¿sí? O mejor dicho, entre dos puntos de viga en donde existen cero momento, como es un apoyo simple o una rótula, pues esos dos pedazos funcionan como una viga simplemente apoyada. Y si en la viga hay una carga hacia abajo, pues las reacciones deben ser hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? No es difícil ese concepto. ¿Listo? Si no saben, plantéenlo como ustedes quieran. Al final de hacer el equilibrio, lo que les va a salir es positivo, si la plantearon bien, o negativo, si lo plantearon al revés. Y punto. No es nada más. ¿Listo? Entonces, ¿cuál otra fuerza? El momento. ¿Debo dibujar el momento en la rótula del corte? ¿Qué opinan? No, porque No creo. No. ¿Por qué? no hay, es cero. Por las ecuaciones de condición. Porque acabamos de decir que la rótula libera el momento y deja que la viga en ese punto gire libremente, ¿no? Entonces, el momento es una incógnita menos que yo no debo calcular, no me interesa, ¿listo? Teniendo en cuenta eso, pues planteo el equilibrio. Entonces, sumatoria de fuerzas, vamos a descartar la que es obvia. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Pues yo tengo que P sub C es igual a 0. No hay más fuerzas en X, ¿no? Si yo planteo que sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, pues yo tendría aquí una ecuación que AY más B sub C, todo lo que va hacia arriba, tiene que ser igual a todo lo que va hacia abajo, que en este caso sería 219 kilonewtons, y esa es una primera ecuación, ¿no? De ahí hago sumatorias. Este elemento, como es un elemento que está en equilibrio, donde yo haga momentos, ¿sí? Donde yo haga momentos, en cualquier punto debe estar en equilibrio, ¿listo? Pero entonces, ¿dónde podría hacer la sumatoria de momentos para que me quede más fácil calcular una reacción? En la rótula. En el corte. Ajá. Corte. Exacto, entonces el momento en C debe ser igual a 0. Y yo digo, todos los momentos que son horarios deben ser iguales a todos los momentos que son antihorarios para que el sistema esté en equilibrio. Entonces, respecto al punto C, el momento horario va a ser igual a AY por 10, que es la distancia perpendicular desde el punto A hasta la rótula. Y eso tiene que ser igual a 219, que es la fuerza, por 5 por 5, ¿no? De ahí despejando, tendría entonces, no sé, 109.5 kilonewtons. No se olviden de que estas son respuestas finales y deben ir con unidades, ¿no? Reacciones tienen que ir con unidades o desplazamiento. Bueno, entonces ya tengo una ecuación 2. Entonces voy a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1, de tal forma que me queda que el cortante es 219 menos 109.5 kilonewtons. O sea, 109,5. 109,5 kilómetros. Listo. Entonces, ya tengo esta solución, ¿no? Por un lado, ya solucioné toda la parte de mi viga. ¿Listo? Ahora voy y analizo
el lado, en este caso, el lado derecho de mi viguita. Entonces yo la voy a pegar acá, en donde yo tengo estas fuerzas. ¿Listo? Y marco de nuevo el corte, ¿no? Y estas son mis fuerzas. ¿Listo? Ahora, recuerden, yo corté un elemento, ¿sí? Existen fuerzas en ese elemento también. Sin embargo, por acción-reacción, yo sé que las fuerzas de un lado del elemento que yo conozco, en el otro lado del corte, tienen la misma magnitud, pero dirección contraria, ¿sí? Y entonces voy a marcar las fuerzas. La carga axial ya sé que es 0, así que no me voy a complicar con eso, ¿sí? La carga axial, 0, ni la voy a marcar, pero el cortante, que en el lado izquierdo estaba hacia arriba, pues pasa hacia abajo y es de 109.5 kilonewtons. ¿Listo? Y ese sería mi sistema. Ahora, empiezo a solucionar. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Pues me quedaría que la reacción Bx es igual a 0. No hay fuerzas horizontales, es lógico. Entonces, de aquí que les quede como de anécdota, o mejor dicho, de conocimiento general, pues si yo solamente tengo cargas verticales, pues solamente van a haber reacciones verticales y momentos, nada más. Si solo tengo cargas horizontales, solamente van a haber reacciones horizontales y momentos, y nada más, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante a mí no me interesa. Si ustedes ya se dan cuenta que solamente hay reacciones verticales, horizontales, esto para vigas, ojo, pues me dice, de plano ni me ponen las reacciones. Ya sé que entendieron, ¿listo? Pero si no, pues como se dan cuenta, pues la estática nos dice que no existen esas reacciones, ¿listo? Ahora, voy a hacer aquí un pequeño zoom y vamos a mirar esta parte del sistema. Entonces, de ahí, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tendría todo lo que va hacia arriba, tiene que ser igual a todo lo que va hacia abajo. ¿Qué va hacia arriba? Pues tengo BY y punto, no tengo más. Y eso tiene que ser igual a todo lo que va hacia abajo, que es 109.5 más 133.5. Lo que quiere decir que BY la planteé correctamente y me da 243 kilonewtons. ¿Listo? Entonces ya tengo BY, tengo BX. Aquí de pronto me falta el momento. Entonces, ¿cómo encuentro el momento en ese sistema? Pues digamos que no me salvo de dos fuerzas, ¿no? No hay nada que hacer, no me salvo de dos fuerzas. Entonces, no sé, donde quieran hacer el momento. Desde el Debe dar corte, lo mismo. ¿Ah? desde el corte también. ¿Quieren desde el corte? Listo. Desde cualquier lado les tiene que dar lo mismo. Un sistema que está cortado en cualquier punto tiene que generar equilibrio. Lo único que nos falta es esa reacción en el momento. Entonces, la sumatoria de momentos respecto al corte. Me quedaría, respecto al corte, el cortante que vemos ahí verde no genera fuerza. Tendría todos los momentos que son horarios, deben ser iguales a los momentos antihorarios. Horarios tendría 133.5 por 6.1 metros. Ese es de la carga en D. Otro momento horario, así como yo lo planteé, es el momento en B, más el momento en B, que es el que yo quiero calcular. La reacción horizontal no existe y eso debe ser igual al momento antihorario, que sería 243 por 12.2 metros. ¿Sí? De tal forma que el momento en B va a ser igual a
2150.25. Confirmen. Sí. Kilonewtons por metro. ¿Listo? Entonces, ya tenemos todas las fuerzas. Ya tenemos todas las reacciones y ya solucionamos esta viga isostática. Entonces, ¿se dan cuenta? El procedimiento es siempre cortar por las rótulas y empezar por el pedacito que tenga menos incógnitas, incluyendo pues las fuerzas internas que salen en las rótulas, ¿sí o no? Siempre. Generalmente, cuando yo tengo una viga con más de una rótula, pues entre rótula y rótula, eso se comporta como una viga simplemente apoyada. En el momento que hay vigas simplemente apoyadas, pues es fácil calcular las fuerzas de cortante de una viga simplemente apoyada. Es facilito, ¿no? Entonces, generalmente por ahí empezamos y es más fácil. Y de ahí vamos pasando las fuerzas. ¿Listo? Comprobamos de nuevo, comprobamos y les pido que por favor hagan ese chequeo en el examen, que es un chequeo así bien simple. ¿Cómo yo sé que estas reacciones están bien? Pues fácil. Yo sumo las reacciones que van hacia abajo, o mejor dicho, sumo las cargas que van hacia abajo, que serían 219 más 133.5, eso me da 352.5. Esa es la carga que está aplicada en la viga. Las reacciones que van hacia arriba, pues deben sumar lo mismo. Entonces, a Y me dio 109.5 y la otra reacción es BY, que es 243. Y si suman eso, facilito, y les da, pues automáticamente podrían asumir que los momentos que hayan calculado, las cargas axiales o lo que sea, pues está correcto. ¿Sí? Es muy difícil que les dé las reacciones verticales y no les dé los momentos. Eso sería muy raro. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí evaluamos nuestra viguita y está correcto. Dime. ¿Puedes repetir lo último de comprobar? Es que se me cortó. Comprobar. Sumas todas las fuerzas que van hacia abajo, en este caso, y ese número lo comparas con todas las reacciones que van hacia arriba, y esos dos números pues te tienen que dar lo mismo. ¿Ya? Ya. Entonces, si Gracias. sumas todas las cargas aplicadas en la viga, pues te tienen que dar igual a las reacciones que son verticales en la viga. ¿Ya? Porque no se pierde siempre. Debe haber equilibrio. ¿Listo? Entonces, ahora pasamos a hacer el diagramita de momento. Ah, ese me perdió. Bueno. Ahora, para los diagramas, pues me voy a copiar la viguita, que tiene todas las dimensiones, aquí. Si es que se actualiza. Ya, ¿listo? Y pues hacemos los diagramas. Entonces, a mí me gusta siempre plantear los diagramas de esta forma, ¿no? Entonces, hago líneas verticales en los puntos de interés. ¿Cuáles son para mí los puntos de interés? Donde hay algún cambio en las fuerzas y cosas así. Exacto. Ya se dañó esto. A ver. Los puntos de interés serían los cambios de cargas, donde aparecen cargas, donde yo sé que van a haber saltos en los diagramas, en los extremos de la viga y en donde yo identifique que van a haber cambios en los diagramas. ¿Listo? Entonces, una vez que yo tengo esas líneas, fíjense que ahí más o menos son las zonas homogéneas, planteo un eje horizontal. ¿Sí? Y este eje horizontal voy a plantear dos ejes de este estilo. ¿Listo? Y ya. Entonces,
Tengo por aquí cortante. Esto va a ser positivo, esto va a ser negativo y el cortante está en kilonewtons. No se olviden de poner las unidades en su diagrama. Si no le ponen las unidades, ya saben, al final siempre evalúo unidades, ¿no? Aquí voy a poner el positivo del diagrama de momento. Positivo del diagrama de momento. Y voy a poner que las unidades positivo, negativo, y esto está en kilonewtons por metro. ¿Listo? Y aquí, en este sistema, voy a poner las reacciones. Uy, ya hice una O graciosada. Voy a dibujar las reacciones que acabé de encontrar en mi sistema. Entonces, ¿qué reacciones acabé de encontrar? Pues esta que era 109.5. Esta de aquí que era 243. 243. Y este momento que es de 2150.25. Listo. Esos son los vectores. Entonces, arranco. Tengo en el lado A un cortante que va subiendo de 109.5. Entonces, este diagrama sube hasta 109.5 por el cortante. De ahí empiezo con una carga distribuida que cada vez va restando, ¿sí? Recuerden que el diagrama de cortante es la integral del diagrama de carga, ¿no? Esa carga que va hacia abajo es negativa. Entonces, esto es una carga uniforme distribuida constante, ¿sí o no? Una carga distribuida constante, en donde por cada distancia de X, voy a bajar de carga 21.9 por X, ¿sí? Lo que quiere decir que al final de los 10 metros, yo voy a tener una carga que restarle a los 109.5 de 219 kilonewtons. Y esto se vuelve, ¿no? De la misma analogía que nosotros hicimos cuando estábamos hablando de la relación entre el cortante y el momento, pues la distribución de la carga me da la pendiente de la función de cortante. ¿Estamos? Entonces, una función, una carga negativa constante, pues es una línea recta en el diagrama de cortante. ¿Sí? Que va desde 109 hasta menos 109.5. ¿Listo? ¿En qué punto pasa por cero? ¿En qué punto pasa por cero este diagrama? ¿Ah? En 5 metros. Y como hablamos la anterior clase, pues el punto en donde el diagrama de cortante pasa por cero, ahí debe haber un máximo o un mínimo del diagrama de momento. ¿Estamos? Por la definición de derivada, ¿no? ¿Listo? De ahí, voy a la rótula. En la rótula, recuerden, yo me hago el loco con la rótula, no le pongo más atención, ¿no? No hay ni fuerzas ni nada. Sin embargo, debo chequear. En la rótula, me debe dar el cortante que yo calculé, que me salió aquí, B sub C. Entonces, ¿cómo me salió el cortante? 109.5. Entonces, si calculé bien, pues en este punto, que es la rótula, el cortante debe ser 109.5, que está correcto, ¿no? Ahora, ¿hay más cargas? No, no le tengo ni que restar ni que sumar.
Entonces, el diagrama se vuelve constante hasta donde hay la próxima carga, en donde es el punto de la carga de 133.5. Entonces, de aquí hay un salto brusco. Entonces, de menos 109.5 le tengo que restar 133.5. Y me queda menos, bueno, lo voy a hacer por acá, no está a escala, pero me queda menos 243. Justo en el punto de la carga. ¿Listo? De ahí, entre el punto C y B, no. El punto D y B, lo que quiere decir que esto va constante hasta encontrarse con la reacción, en donde menos 243 más la reacción de 243, el cortante llega a 0. Siempre el cortante tiene que llegar a 0. Parte desde 0 y llega en 0. Si no le cierra el diagrama, algo hicieron mal. Chequen. ¿Listo? Y Si una no pregunta, cierra, la función también siempre tiene que ser continua hasta llegar a 0, ¿no es cierto? pero ¿cómo? Bueno, no continua, sino... o sea, que no haya Creo que se saltos, vaya. refiere a que no se separa. Ajá, nunca se va a separar. No, sí se va a separar. Por ejemplo, si yo tuviera un apoyo intermedio aquí, aquí habría una reacción. Y entonces, en este punto, coge y hay un salto hasta acá arriba. ¿Me entiendes? Pero va a haber como que... como una de estas uniones que tú también le pusiste verticalmente. Ajá, bueno, sí. Sí, entonces sí. Ajá, si te refieres a eso, sí. Habría una de esas uniones. ¿Listo? Ahora, tengo mi diagrama de momento. ¿Listo? Tengo mi diagrama de momento. Ahora, con lo que vimos en la clase anterior, recuerden, esto es cortante positivo y todo lo demás es cortante negativo. ¿Ya? Con lo que vimos en la clase anterior, que el cortante es la pendiente del diagrama de momento, entonces yo tengo, en este punto, arranco con una pendiente positiva que cada vez, conforme me acerco a los 5 metros, la pendiente va siendo más va disminuyendo hasta volverse 0 en 5 metros, ¿no? Entonces, ¿cómo es la parábola? Fíjense, es una pendiente bien positiva y va disminuyendo hasta volverse 0. ¿Cómo sería la parábola? ¿Cóncava o convexo? A ver, para mí, o mejor dicho, para esto es convexo. Convexo, sí. Y esto es cóncavo. Como ¿Cómo es la parábola? convexa. Convexa. ¿Convexa? ¿Estamos todos de acuerdo? Convexo, Sí. está perfecto, ¿no? Porque Sí. respecto a la horizontal, pues sería una pendiente grande al inicio, que cada vez se va haciendo más pequeña, hasta que en un punto se vuelve 0. Y de ahí se vuelve cada vez más negativa, creciendo, o sea, cada vez va volviéndose negativa, creciendo. ¿Sí? Ahora, lo que yo tengo que mirar es desde dónde arranca. En el punto A, ¿existe un momento en mi viga? En el punto A. No, ¿estamos de acuerdo? No existe un momento en mi viga en el punto A. Como no existe un momento en mi viga en el punto A, pues ese elemento, aquí me voy a trazar otra línea auxiliar en el centro. Y entonces,
arranca desde 0, cóncavo, hasta este punto, y después tiene que bajar alguna zona. Entonces, ¿cómo puede ser la opción? Que baje y se mantenga positivo, o puede ser la segunda opción que baje y se vaya negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Ya. Entonces, ahorita no estamos haciendo cálculos, solo quiero que entiendan cómo yo debería visualizar esos diagramas. Con solo tener un diagrama de cortante, ya puedo visualizar mi diagrama de momento, sin hacer ningún cálculo, ¿ya? Solo entendiendo el concepto. Entonces, veamos la siguiente opción. Dice, después, en esta parte, yo tengo un cortante constante que es negativo. Lo que quiere decir que un cortante constante negativo es una línea recta de pendiente negativa. ¿Estamos? Entonces, yo podría decir que en este punto, desde este punto, una línea con pendiente negativa, pues vendría así, constante, y llega hasta este punto. Y de ahí tendría una línea con una pendiente mucho más grande, ¿sí? Negativa, ¿ya? Entonces, si esto es mi pendiente, pues la otra debe ser más fuerte. O sea, creo que le voy a desexagerar un poco esta. Voy a hacer una pendiente así, un poco más tenue. Y la otra mucho más pronunciada. ¿Estamos? Lo que quiere decir que mi diagrama de momento debería terminar en un momento negativo, según esa opción. ¿Listo? Ahora, ¿tiene sentido esa? Pues bueno, vamos a ver, ¿no? Ahora, si yo analizo mi viguita y hago un corte y aquí, muy cerca al punto B, ¿este momento es un momento positivo o negativo? ¿Positivo? Para flexión. O sea, para el diagrama, ¿carita feliz o carita triste? Ojo, no, yo no quiero que se pongan así con la mano de que la regla de la mano derecha. ¿Flexión positiva o negativa? ¿Carita feliz o carita triste? Triste. Triste. Lo que quiere decir que esta suposición de que el momento es negativo, pues parece que tiene sentido, ¿no? Entonces, 2000 menos 2150.25. Negativo. Y entonces, ahorita vamos a empezar a mirar los valores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo ya sé la forma. Yo ya sé la forma. Ahorita lo que necesito es calcular los valores, ¿sí? Entonces, para calcular los valores, ustedes lo pueden hacer de varias formas. Uno, por el método de áreas. Otro, por el método de secciones, ¿sí? A mí, realmente, el que ustedes escojan está bien. No me interesa. El que ustedes lo quieran hacer. ¿Listo? Hagamos este ejercicio por el método de las áreas, ¿sí? Entonces, por el método de las áreas, nosotros ya sabemos que es una parábola y que son líneas rectas. Lo que necesitamos es saber los valores. Lo que quiere decir que para el punto en donde está justamente este valor, que es a 5 metros del apoyo A, este punto de momento debería ser el área de ese triángulo del diagrama de cortante. ¿Estamos de acuerdo? Debería ser esa área del triángulo que está entre este punto y el centro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos el área del triángulo? Pues sería 1/2 Por la altura sobre 2. de la base por la altura, que es 109.5. Y esto me da que ese momento es 273.75. Positivo. Y ya. Y ese De ahí. sería el máximo, el flector máximo, el momento flector máximo. No, pues porque mira que aquí hay uno de 2150. Pero positivo. Ah, máximo positivo, en este caso sí.
Sería el máximo positivo. ¿Listo? Ahora, a ese valor le tengo que restar el área del triángulo negativo. Y si ustedes se fijan, pues esos dos triángulos son iguales. ¿Estamos? Son iguales. Lo que quiere decir que si son iguales, pues esta parábola debería llegar a 0. ¿No es verdad? ¿Se entiende? Debería llegar a 0. Entonces, esto es una parábola que aquí es 0. Ahora, pero Juan, ¿cómo así? ¿Se acuerdan que yo les dije algo? En la rótula, el cortante les debe dar igual al valor que encontraron cuando resolvieron el sistema. Y el momento en una rótula a 0. Entonces, cuando hagan los diagramas de vigas con rótulas, pues ya saben un punto obligado. Ahí en ese punto, el momento les debe dar 0. ¿Listo? Entonces, voy a corregir este sistema. Ya sé que no es ni arriba ni es ni abajo. Parte desde 0 con una pendiente negativa. Y de ahí se vuelve más negativa. No hay más opciones. Eso es lo que me dice, pues, mi diagrama. ¿Listo? Ahora, este punto de acá, pues debería ser el área negativa de ese rectángulo, que sería menos 243 por 6.1. Y me da menos 1482.3. Y otro punto debería ser ese valor menos el área... Ah, no, ahí lo hice mal. No, perdón. Estoy mal. Era del triángulo pequeño, ¿no? De este valor. Del rectángulo pequeño, que es este valor de acá. ¿Sí? Que sería menos 6.1 por 109.5. Ya, ahí me equivoqué viendo el valor. Sería menos 667. Y a ese valor le tengo que restar menos, ahí sí, 243 por 6.1. Que me da menos 2150.25. Que es lo que ya sabemos, que es un momento negativo en este punto, en el otro extremo. Y ya, ese es mi diagrama de momento. ¿Cachai? Facilito, ¿no? Y no llega a 0. No, porque en este extremo, no llega a 0 porque en este extremo, mira, que en el extremo el momento es 2150. Parte desde 0 porque en el extremo A no hay momento. Parte el diagrama desde 0. Pero en el extremo B del empotramiento hay un momento. Entonces, ahí no llega a 0. Solo el cortante debe arrancar y terminar en 0. Ok, ya, chévere. ¿Listo? Ahora, esta vaina, sí, que muy chévere, que las vigas, que lo que sea, que no sé qué cómo. Pero lo interesante es, bueno, ¿y esta vaina para qué me sirve? Pues lo que sucede es que ustedes y yo utilizamos esta vaina es para diseñar, ¿no? Entonces, cuando vamos a diseñar, la idea es que estos elementos me dicen, yo me voy a centrar más en la parte de la ingeniería civil, ¿sí? Y pues por allá cuando ya estén viendo ustedes como ingenieros mecánicos su clase, pues les van a enseñar que es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, para nosotros como ingenieros civiles, lo que me interesa es dónde yo pongo el acero, arriba o abajo. Eso ya lo hablamos, ¿se acuerdan? En un momento positivo, el acero va ¿en dónde? ¿Arriba o abajo de la viga? Para momento positivo. Tienen que aprenderse los civiles. En la parte inferior. Abajo. En la parte inferior, ¿no? Y para momentos negativos,
En la pues parte deben, superior. en la Arriba. parte, si no es vaca, es toro, ¿no? Entonces, acá tengo momentos positivos, aquí tengo momentos negativos, lo que quiere decir que las varillitas de acero de mi viga serían, en esta parte, yo las necesito colocar hasta antes de la rótula por abajo. Y después de la rótula, yo necesito poner mis varillitas de acero arriba. Y al menos ese es el esquema básico de refuerzo. ¿Se entiende? ¿Para qué me sirve eso? ¿Ya? Entonces, ahí vayan, la construyen en su casa y me avisan si se cae. ¿Ya? ¿Listo? Las ponen abajo y arriba. Voy a borrar esto porque lo hice a la guachapanga, pero es más que todo porque he tenido cursos que no saben qué es cóncavo y qué es convexo. O si lo saben es al revés, ¿no? Pero pues todo el mundo me entendió. ¿Alguna pregunta? Salud. Gracias. Yo tengo una pregunta. Digamos que hacemos con el método de secciones todo esto. Hazlo. Hasta para que practiquen. Háganlo por el método de secciones. Saquen las ecuaciones y grafiquen las ecuaciones. Pero mi pregunta va, tipo, esas ecuaciones le podemos, no sé, digamos que empecé desde la derecha a la izquierda para el flector y ahora quiero para el cortante de izquierda a derecha del corte de la viga. Sí. Sí puedo hacer Puedes eso. hacerlo. O sea, puedo sacar 4 ecuaciones de la misma cosa. Sí. Y te van a dar lo mismo si las graficas. Ah, ya, pero, o sea, lo que va a cambiar es la dificultad de verle y así. Sí. Pero te tiene que dar lo mismo. Ya. Practiquen en los ejercicios que tienen que hacer para la tarea y en este propio ejercicio. Aquí hicimos el método de áreas. Ahora ustedes cojan y hagan el método de secciones. Saquen las ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones deben tener? Deberían tener, ¿sí? 3 ecuaciones. Aquí hay 3 zonas homogéneas. La primera, desde A hasta el punto C. La segunda, deberían ser desde C a D. Y la tercera, desde D a B. Tienen que tener 3 ecuaciones para cortante y 3 ecuaciones para momento. ¿Listo? Y así como dice mi amigo Franco, pues si se quieren poner más practicar, pues corten primero de izquierda a derecha y después corten de derecha a izquierda. Y les tiene que dar lo mismo. Recuerden la nomenclatura, ¿no? Cambia cómo debo plantear el BX y el MX, ¿no? Si corto de izquierda o corto a la derecha. ¿Listo? Y ya. Juan, Dime. esto también nos permite ver en qué lugar vamos a poner los estribos. Muy bien, sí. Ajá. O sea, ¿Dónde en la parte donde hay un momento máximo irían los estribos y en la otra parte de la derecha se irían casi al final. Los estribos se miran en el diagrama de cortante. A ver, primero que todo, ¿qué es para ti estribos? Porque puede ser que estoy entendiéndote mal. O sea, creo que son cuando son las varillas y son los que les envuelven a las varillas para que estén juntas. Muy bien. Ajá. En diseño vamos a mirar que los estribos se colocan, pero dependiendo del cortante. Entonces, en esta zona, ¿ya? En esta zona, los estribos, en este punto en donde el cortante es bien grande, los estribos van a ir bien juntos. Bien juntos. Acá ya los puedo hacer un poco más separados. ¿Sí? Y acá va a llegar un punto en donde ya no necesita estribos. Ajá, muy bien. ¿Qué son los estribos? Los cuadrados de acero para las... Vigas o columnas. Ajá.
Esos son los estribos. Entonces, en la zona de mayor cortante son más juntos. En la zona que va disminuyendo el cortante se los puede hacer más espaciados. ¿Sí? Muy buena pregunta. Entonces, como ven, ya los voy metiendo ahí en la ingeniería para que digan, para que cuando lleguen a eso entiendan, ¿no? Que de pronto les toca conmigo mismo. Entonces, yo les voy a decir, si acuerdan por allá que ya les expliqué un poco más o menos, bueno, ahora sí calculemos cuánto, a qué separación, cuánto el área, cuántos debemos poner y todo eso. ¿Listo? Pero bueno, listo chicos, entonces que tengan un excelente feriado, descanse, tomen... Carlos, una pregunta. Perdón que le interrumpa. Ya ¿Qué nada, es yo- esto que dice examen final? Porque es para mañana. ¿Cómo? Hay Sí. una carpeta que dice examen final y que cierra mañana. Ah, no te Nada más preocupes. los ve. De pronto se me quedó del anterior semestre, pero recuerda que todas las actividades que tengamos están en el calendario online. Si en el calendario online no hay examen, pues no hay examen. No hay tarea, pues no hay tarea, ¿no? Ya. Entonces, no le hagan caso. Y yo tengo una pregunta. ¿Te puedes quedar un ratito al final de la clase? Quería preguntarte una cosa. Si quieres te conectas a... Lo que pasa es que no quiero que quede esto en el video de la clase. Entonces, conéctate ahorita enseguida porque tengo clase ahorita enseguida. Entonces, me desconecto y te conectas a mi link de atención estudiantes. Ya, de Te una. puedo regalar unos 2 minutos que tengo clase. ¿Listo? Yo tengo una pregunta, Juan Carlos, ya para terminar. En el método de secciones podría hacerle de A a C, de A a B y de A a B. Y me quedan 3 ecuaciones. De A a C, de A a... D y de A a B. Así, como que... Ah, sí, claro. Franco, o creo que uno parecido hicimos con Amil. Entonces De A creo a que C, podría es que ser tienes que hacerlo de así. A a C, Método de de A secciones, antes de D y de D a B. sí. Sí, es que te oí que primero cogiste de A a C, después de C a D y C a B, creo. O sea, No, no, depende. no, yo estoy hablando de las zonas homogéneas. Pero tú tienes que, hay 3 zonas homogéneas, pero el corte siempre es desde el extremo A hasta el corte. O desde el extremo B hasta el corte. Si coges de izquierda a y, derecha, sería desde B a D, desde B a C, como tú lo entiendes. y le puedo hacer tipo, creo que la Mili también hizo ayer algo parecido, de A a C, de A a D y de B a B, si es que se me hace más fácil. ¿Sí? También lo puedes hacer. Ya, chévere. Muchas gracias. Bueno, listo chicos. Entonces, descansarán, pasen un buen feriado, bailarán por mí, tomarán por mí gaseosa. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Gracias, Juan Carlos, Ya, igual. chao, Juan Feriado. Carlos. Gracias. Chao, gracias. Gracias, Juan Carlos. Chao.